Aquellos que han estado, Señor, padeciendo de cualquier enfermedad, Señor, te rogamos que tú los sanes, Padre, y confiamos en que por tu llaga es que nosotros hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Trae, Señor, por favor, la elocuencia necesaria, Señor, los pensamientos ordenados que tu Espíritu quiere para nosotros y el entendimiento en cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que hoy tengamos una mente y un corazón dispuesto para recibir por el Espíritu en el nuestro, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Puede sentarse esta mañana. Vamos a platicar un momento. Yo solo déjeme nada más poner acá esto. Estamos listos, creo yo. Amén. Quisiera platicar con usted en esta hora y empezar diciéndole, no sé, quizá algunos de ustedes han estado al tanto de lo que el apóstol ha estado hablando, de lo que el apóstol Sergio ha estado hablando, y quizá algunos otros ministros también han estado hablando de esto, pero hermano, es necesario que nosotros podamos entender que si algo se ha estado levantando son rebeliones. Cuando hablamos de rebeliones tenemos que hablar nosotros de muchas cosas sinónimas, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de rebelión como sedición, aunque tienen diferentes características, unas cuantas características distintas. Hablamos también de gente que se levanta, ¿verdad? En una revuelta también. Una revuelta puede ser una rebelión, solo que a menor escala. Y ahí podríamos nosotros empezar a ver muchas cosas. Y de hecho, todo lo que se está suscitando en este tiempo a nivel mundial es una situación de rebeldía, de rebelión en contra de las autoridades, en contra de Dios, en contra de los derechos mismos, en contra de la gente, en contra de todo. Siempre ha estado, o no siempre, sino que últimamente se ha estado dando una serie de rebeliones, y que nosotros nos damos cuenta que cada día como que quisieran tener más y más auge, han ido tomando más y más auge cada vez, y eso, hermano, implica que va esto todo dirigido a que venga o se está poniendo o armando, terminando de armar la plataforma para dar paso a una personalidad que habrá de venir a tratar de poner paz en el mundo, ¿verdad? Que es obviamente el anticristo, que nosotros lo conocemos a través de las Escrituras. No lo queremos conocer en persona, por supuesto, pero sabemos cómo lo describe la palabra, ¿verdad? Entonces, si algo debe de haber en nuestras vidas, hermano, es poder sacar esa rebeldía. La Biblia dice que la rebeldía está en el corazón del hombre desde su niñez, dice unas versiones, otra dice desde su juventud. Pero nosotros entendemos, hermano, que prácticamente esa semilla o ¿cómo podríamos decir? Ese gen, ¿verdad?, de rebeldía está en el corazón humano. Pero que el Señor lo que quiere es sacarlo, extirparlo, quitarlo de en medio de nosotros. Porque lo que hemos estado escuchando, no sé si usted, pero le invito a que lo escuche, es precisamente que la iglesia que se casa es una iglesia, hermano, que tiene que ser una iglesia sumisa, una iglesia sujeta, una iglesia que no tenga ese gen, que no se vaya a rebelar, porque usted sabe que en el principio, y eso está descrito también en la palabra,
precisamente que tanto la maldad como la iniquidad se rebelaron en contra del Señor. Hubo una rebelión extraordinaria, una rebelión grande en el principio de todas las creaciones. Y no nos vamos a meter a eso, sino lo que quiero es decirle que eso mismo ha estado tratando de transmitir precisamente esos entes de las tinieblas. Pero nosotros, que conocemos ahora la luz, es necesario que de nuestras vidas salga precisamente ese gen, esos gérmenes que están metidos en nuestro corazón de rebelión, de rebeldía. Y entonces, escuchando al apóstol Sergio hablando acerca de esto, venía a mi mente y a mi corazón muchos pensamientos, y yo quisiera en el nombre de Jesús que el Señor pueda poner ese orden para poder transmitírselo en lo que llegó a mi vida, porque viendo las parábolas, o viendo la parábola que del sembrador, que le dije que es una parábola maestra, ¿verdad? Que es la parábola que nos permite entender y profundizar las demás parábolas, vino a mi corazón, yo creo que fue del Espíritu, por supuesto, un pensamiento, una pregunta, y cuando llegó a mi vida, fui, lo investigué y me empecé a dar cuenta que existen, bueno, el apóstol, voy a retroceder un poquito y voy a decirle esto. El apóstol estaba hablando acerca de que existen 17 libros en el Antiguo Testamento y 17 en el Nuevo Testamento que prácticamente no tienen un capítulo número 13, ¿verdad? Cualquiera podría decir, y voy a tomar estas palabras, pero yo se lo he explicado a usted, que la Biblia en el original no tiene puntos, no tiene comas, etcétera, sino todo está de corrido. Sin embargo, Dios, que es el autor, porque la Biblia dice que fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, a hombres de Él. Dios definitivamente tuvo que permitir que le pusieran comas, que le pusieran puntos, no solamente para nuestra comprensión, sino porque además de eso, Él iba a mostrar su poder extraordinario en ello, para que nos diéramos cuenta que el que lo escribió, la mano o más bien la mente que lo inspiró, es mucho más poderosa de lo que nosotros podemos entender y comprender. ¿Por qué? Porque, hermano, la palabra, sea en el idioma que sea, esté escrita como esté escrita, dentro de sí misma tiene cosas extraordinarias que nos dejan ver el poder de Dios. Una de esas cosas, usted sabe que son, o es la numeración, la numerología, que se le llama gematría en la Biblia. Eso lo hemos visto, lo hemos estudiado un poco, quizá habría que profundizar más, pero entendemos que hay ciertos números, o más bien todos los números tienen un significado, ¿verdad? Pero hay números, hermano, que nosotros como que los identificamos un poco más dentro de las Escrituras. Y esto entonces nos deja ver a nosotros, por ejemplo, que el número 13, y por eso estoy hablando de eso, el número 13 es un número que lo que representa o lo que da a entender es rebeldía o rebelión. ¿Ok? Estamos en eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces, le digo esto porque nosotros podemos o vamos a entender la grandeza de Dios en nuestras Biblias cuando nosotros analizamos esto. Ahora sí, vuelvo a donde estaba. Le decía que empecé, o vino a mi mente una pregunta, y es, ¿cuántas parábolas existen en la Biblia? Y entonces, obviamente, pues fui a lo más fácil, ¿verdad? Al Google. Y entonces ahí lo puse y me da diferentes
tópicos, diferentes respuestas, si usted quiere llamarle así. Me voy a quitar esa, como que me siento así como que estoy agarrado, ¿va? Y como estamos en familia, así más fácil. Entonces, el asunto es que, hermano, cuando voy me doy cuenta que una de las cosas que ahí dicen, hay unas ciertas explicaciones, dicen ellos que puede variar de entre 42 a 75 parábolas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay parábolas en el Antiguo Testamento, hay parábolas en el Nuevo Testamento. Algunos no le llaman parábolas a los del Antiguo Testamento cuando aparecen animaciones, es decir, donde los árboles o animales intervienen. Pero dejemos eso a un lado. El asunto es que hay una explicación, por ejemplo, en cuanto a las parábolas que el Señor Jesús habló. Y han llegado a la conclusión, quienes han analizado esas parábolas, los estudiosos, rabinos incluso, etcétera, gente que sabe de eso, ¿verdad? Que quien lo dijo, obviamente el Señor Jesús estando en la tierra, tuvo que haber sido una mente magistral, una mente tipo genio, ¿verdad? Porque no hay ningún retoque, porque no hay pulimiento en las palabras, sino que así como salieron, así se escribieron. Entonces, esas parábolas, hermano amado, esconden cosas extraordinarias, y yo quiero llevarlo a usted a que entendamos esto, porque nos va a servir demasiado para precisamente extirpar o sacar de nuestra vida, anular por completo de nuestra vida, hermano, la rebelión. Porque solamente la iglesia, la esposa o la novia que se dispone a no tener rebelión en su corazón, en su vida, en su mente, en sus acciones, es la que se va a ir con el Señor. Amén. Ok, entonces, analizando, me doy cuenta que en los capítulos número 13 del libro de Mateo, de Marcos y de Lucas, ¿sabe cuántas parábolas se describen? 13 parábolas. Están contenidas 13 parábolas. 2 de ellas repetidas en el libro de Lucas, con los otros comparativamente con Mateo y con Marcos. Pero en sí son 13, las que en los capítulos 13 se describen. Amén. Usted lo puede ir a analizar. De hecho, no sé, seguramente el hermano me lo mandó, pero como a veces no lo reviso todo, ¿verdad? O no sé cómo llegar a esos puntos. Pero hay un esquema que después se lo voy a pasar. Yo creo que el hermano Samuel ya lo tiene hecho. Me ayudó con otras cosas. Y aquí se lo voy a presentar. Pero a lo que voy es a esto. Y perdone, a veces tengo que describir tantas cosas para que podamos tener un entendimiento. Quisiera entrar de lleno a las cosas, pero si entro de lleno, usted no me va a entender qué es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, por eso necesito explicarle todas estas cosas. Así que, el número 13 representa, obviamente le dije, la rebelión o la rebeldía. Existen 13 parábolas en los capítulos sumadas, ¿verdad? En los capítulos 13 de entre Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no hay. En Juan no hay. Ahora, ¿por qué no hay? Porque también me encontré con algo que me gustó mucho. Cuando se habla de los 4 evangelios, se habla precisamente, por ejemplo, la Biblia del Código Real, en sus anotaciones. La Biblia del Código Real es una versión de carácter hebraico. Es decir, que sí hay una sustentación en hebreo de los evangelios.
Eso lo puede corroborar usted. Pregúntele al hermano Noel, él se ha metido mucho a eso, y de hecho creo que está estudiando un poco hebreo. Entonces me ha estado compartiendo y yo he estado yendo a buscar, ¿verdad? Entonces me encontré con una anotación que los evangelios, así como están Mateo, Marcos, Lucas y después Juan, son una escala de profundización del evangelio. Es decir, el pensamiento va desde lo básico hasta lo más profundo. Perdón, no sé qué pasa. Cada vez que empiezo a hablar, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo. Yo no sé por qué nosotros, hermano, recomendamos el libro el Evangelio de Juan. Si Juan es el pensamiento más profundo de Dios. Cuando lo analizan, los estudiosos dicen que desde Mateo empieza precisamente el pensamiento espiritual de una manera así sencilla y termina en el pensamiento de Juan, es decir, en el análisis de Juan en su evangelio, porque es lo más profundo, la manera más profunda del pensamiento espiritual de Dios. Entonces, prácticamente las parábolas están contenidas entre Mateo, Marcos y Lucas. Ahí están las parábolas contenidas. De esas parábolas yo me voy a centrar en las 13 parábolas, y por eso le puse el misterio de las 13 parábolas. No sé, tal vez no vayamos a tocar las 13, ¿verdad? Porque usted ve que a veces con una se queda uno, ¿verdad? Pero primero Dios que por lo menos las de Mateo las podamos ver. Entonces, que el Señor nos auxilie y que su Espíritu Santo ponga los pensamientos claros para poder transmitirle y que me dé la elocuencia necesaria para decirlas. Amén. Entonces, veamos pues, y precisamente tomé para introducirme, esto que está en el Código Real, esa abreviación SR o solamente CR que va a encontrar usted, significa el Código Real. En Mateo 13:34 dice la Biblia, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Oiga eso. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Gracias, mis amados. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé, ¿qué cosa? Cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ya platicamos que de Dios es tener secretos, ¿verdad? Pero que del rey o de los príncipes es poder alcanzar y descubrirlos. Eso se llama, ¿cómo? Misterios, ¿verdad? Por la revelación se alcanza a que se lleve a un grado de misterios. Por eso le puse el misterio de las 13 parábolas. Porque el Señor Jesús declaró todas las parábolas y de hecho todo lo que estaba escondido desde la fundación del mundo, en parábolas Él vino a descubrirlas. Él vino a darnos a entender eso. Amén. Ok. Perdonen, solo voy a ver si esto está muy frío. Sí, está muy frío. Demasiado para mí. Creo que eso es lo que me afecta. Amén. Entonces, lo que quiero es que usted y yo entendamos. Los demás déjenlos, hermanos, no hay problema. Los demás, solo aquí nada más enfrente, es que de este lado aquí me pega mucho a mí, pero está bien los demás, no se preocupe. Lo que quiero es que usted y yo podamos entender estas 13 parábolas, porque que están contenidas en los capítulos 13. ¿Por qué nos van a servir?
Porque si el 13 es un número de rebelión, nosotros nos deja ver entonces cada una de las parábolas. Yo le he dicho últimamente que no solo se trata de identificar el problema, sino de que haya una solución al problema. Que si se identifica la rebelión, entonces nosotros tenemos que también ver cuál es la solución para sacar esa rebelión. Y si no está, entonces para seguir llenando de aquello que no permite la entrada de la rebelión en nuestras vidas. Amén. Platicaba yo con mi esposa porque yo le decía que en una de las tantas prédicas que el apóstol Sergio ha estado dando con respecto a esto, hubo un momento en el que él dijo que había que investigar respecto a quiénes son o cómo se da la rebelión. Entonces, a mí me quedó esa pregunta y yo decía, ¿por dónde podría yo empezar? Lo primero que se me vino a la mente fue que la rebeldía o la rebelión es igual que el pecado de idolatría. Así dice la Biblia. Entonces, y sí, efectivamente sí, pero yo decía, ¿cómo entiendo o cómo llegamos a entender dónde más está la rebeldía? Y cuando voy a esto, cuando yo lo miro ahí en el Google, ¿verdad? Me salta a la vista esas 13 parábolas que están en los capítulos 13 y me empiezo a dar cuenta que ahí hay explicación con respecto a que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que tenemos rebelión en nuestra vida. Y pareciera que todo está bien, pero usted lo va a ir entendiendo. Usted se va a ir dando cuenta. Y más que cualquier otra cosa, analícese. Analice al de junto, ¿verdad? Porque es fácil, es decir, este sí está en rebelión. Sí, para juzgar somos rápidos, ¿verdad? Pero analicemos nuestra vida. ¿Amén? Ok, entonces, mire. Perdón. Antes de esto, quiero leerle lo siguiente. Vamos a ver. Hay 13 parábolas contenidas en los capítulos 13 de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los cuales nos permiten entender algunas de las características de los rebeldes del último tiempo, los cuales contienen rebeldía en su corazón. Existen varias palabras, tanto hebreas como griegas, que hablan de rebeldes y de rebeldía. No es solo una. En ellas podemos ver sinónimos, es decir, las palabras parecidas, que se pueden entender también con el significado de ambas palabras, de rebeldía o de rebelión. Usted lo busca y usted va a encontrar. Pero le voy a leer todas las palabras sinónimos, es decir, parecidas o que se pueden aplicar también como rebeldía en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, también se habla de apóstatas, amargados, amargura, cambiar, desleal, irritar, apartarse, contumaces, apartarse de una autoridad, indómito, prevaricador, rencilloso, prevaricar, ofender, defecto, falta, fraude, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, idólatra, corromper, torcer, desobediente, impersuadible. Impersuadible significa rechazar, creer. No es ser incrédulo, no, sino rechazar, creer, voluntaria y perversamente. Esto es, por ejemplo, que la gente escucha. Se recuerda que aquel hombre que se llamaba Sergio Paulo, creo que se llamaba Sergio Paulo, cuando el apóstol Pablo le está hablando en aquel concilio donde a él lo estaban juzgando, él empieza a hablar del Señor, empieza a hablar de la salvación. Y entonces le dice a aquel hombre al final, por poco y me persuades para ser cristiano. Entonces quiere decir que él creyó, pero que lo rechazó. Y eso significa rebeldía. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por ejemplo, hay gente cristiana,
Yo no estoy hablando de la gente del mundo. No, estoy hablando de cristianos que saben que está en la palabra, que creen que es la palabra de Dios, pero que rechazan aquello. Eso es ser uno rebelde. Tremendo, ¿verdad? Porque eso es ser impersuadible. Y hay mucha gente, hay mucho cristiano ahora en este tiempo que está así. O no, yo sé que está en la palabra, pero entonces ¿por qué no lo recibe? Dentro de una de las parábolas, bueno, después le digo cuáles, dentro de una de las parábolas, de hecho creo que es una de Lucas, que no la vamos a ver después, pero es la parábola del árbol de higos. No es lo mismo que del de la higuera, es diferente. Pero el árbol de higos, hermano, dice, usted recordará que llega el hacendado o el padre de familia y dice, he venido a buscar fruto en esta higuera por 3 años y no la he hallado, así que córtenla. Entonces dice que el labrador, hermano, que estaba ahí, le dijo, no, le dices, hagamos una cosa, déjame excavar alrededor de ella y abonarla. Pero cuando yo voy a ver la palabra que dice excavar, dice, literalmente significa agarrar con la mano y sacar la tierra. No se hace con asadón, no se hace con pala, no, con la mano, con la mano. ¿Qué significa la mano? Los 5 ministerios. Y la gente lo rechaza en este tiempo. Y esa es parte de la rebeldía que aparece en esa parábola. Porque la gente no cree en los 5 ministerios y fue algo que Jesús estableció. ¿Sabe para qué? Porque el que le está diciendo al Padre que deje esa planta es prácticamente el Hijo, el labrador que le dice, no, permíteme poner 5 ministerios, voy a acabar alrededor de él. Si al cabo de ministrarlos con los 5 ministerios, según Efesios 4:11, llevarlos a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del mismo Dios, de la misma fe, etcétera, que usted encuentra ahí, entonces dice, y si no da fruto, entonces córtalos. Porque son rebeldes. Si no aceptan los 5 ministerios, son rebeldes. Eso no lo digo yo, eso lo puede usted estudiar en la Biblia. Pero esa no es la parábola de que vamos a hablar, son de las 8 que tiene Mateo. Entonces, dése cuenta de todos los sinónimos de rebeldía. Mejor no se los leo otra vez porque son muchos, ¿verdad? Mejor sigamos. Entonces, mire, aquí está, ahí arriba aparece la parábola de la perla de gran valor. Tal vez usted no lo vea desde ahí porque están un poco miniaturizadas pero voy a ir rapidito con esto. La parábola del sembrador, que es la que hemos estado analizando. La otra es la parábola del trigo y la cizaña. La otra es la parábola de la semilla de mostaza. Y regularmente nosotros hemos visto todo la parte buena de ello. La parte que no se refiere a la rebeldía. Pero ahorita vamos a analizar la otra parte. Mire esta otra. Esta es la levadura. La parábola de la levadura. La parábola de la semilla de mostaza y de la levadura son las dos que se repiten en el libro de Lucas. En el capítulo 13 también. Y eso tiene un significado muy extraordinario. Está la parábola del tesoro escondido. Está la parábola de la perla de gran valor o de gran precio. Está también la parábola de la red o de la red barredera. Y está la parábola del padre de familia. Esas 8 están contenidas en el capítulo 13 del libro de Mateo. Y esas son las que quiero en principio tratar de analizar con usted en los pocos minutos que me quedan. Si es que llegamos. Pero si no,
hasta donde el Señor nos permita. Vamos a seguir como quiera, no se preocupe. Entonces, la primera que aparece es la parábola del sembrador. Y usted dirá, ala, pero si ya la vimos el viernes, ¿se va a tardar otra vez igual que el viernes? No, espérese. Es que esa era la introducción para que usted entendiera ahora. Si no lo tiene, óigalo ahí en el canal de YouTube o pídale a los hermanos allá atrás, se lo van a dar gratuitamente. Solo llévele su USB y ahí lo escucha. Entonces, la parábola del sembrador. Mire, analicemos entonces, es hacia adelante, ¿va? La parábola del sembrador. Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Entonces, cuando nosotros vemos esto detalladamente, nos damos cuenta que entonces ser rebelde o tener rebeldía en nuestro corazón implica, uno, que estemos junto al camino. Porque recuérdese que el Señor no nos mandó a estar junto al camino, sino que el Señor nos mandó a caminar dentro del camino. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Verdad que sí? La verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Eso está en Juan 14:6. Entonces, lo interesante es que de estar junto al camino, ¿qué significa? Veamos los puntos de vista, veámoslo desde el punto de vista rebelión o rebeldía. El que es rebelde, pues. ¿Qué hace un rebelde? Bueno, déjeme decirle que al final del tiempo, dice la Biblia, que el espíritu de Elías viene para volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres, pero en el Nuevo Testamento, cuando habla de eso, dice, y el corazón de los rebeldes a la obediencia en Cristo Jesús. Cuando estaba buscando la diferencia entre rebelde y rebelión y rebeldía, me apareció un pensamiento netamente humano. Es decir, usted va, busca eso, y ahí aparece lo que dice el diccionario tal, o fulano de tal, o etcétera, ¿verdad? Pero hay una página donde describen, hermano, la rebeldía, la rebelión. Ahí dice, diferencia entre rebelión y rebeldía, etcétera. Entonces ahí empiezan a decir, bueno, que el rebelde es esto, y ahí es donde dicen también que la sedición es una rebeldía, pero en menor escala. También el revoltoso ¿cómo se llaman? Las manifestaciones también son una rebelión, pero en menor escala. Y que la máxima de ellas es la rebelión. Que para que haya una rebelión tiene que haber gente rebelde. Que tenga dentro de sí, que sea revoltoso, es decir, que incite a otros, ¿verdad?, a ir en contra de las autoridades. Ellos ponen ahí, pueden ser autoridades del Estado, es decir, el gobierno, y también pueden ser religiosas y pueden ser dentro de la familia. Ese es el pensamiento, es decir, esa es la descripción en un lugar común, secular. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que más abajo usted sigue leyendo y ahí dice que es bueno que hayan rebeldes, dicen ellos. Porque esas personas hacen salir de lo común y forman otra clase de pensamientos. Pero oiga esto. Y dice que si viviésemos bajo la obediencia de una sola persona, entonces seríamos como robots. Más o menos una cosa así dice. Y entonces todo sería aburrido. ¿Qué le parece ese pensamiento? Todo lo contrario de lo que la palabra nos enseña a nosotros, porque realmente uno debe de ser obediente. Todos deberíamos de ser obedientes a Dios.
prácticamente nosotros vamos a vivir sumisos, en obediencia completa, total y absolutamente bajo la voluntad de Dios. Y eso, en vez de, porque ahí dice que eso podría ser un germen de destrucción interna para el rebelde o para los que piensan de otra manera. Entonces yo me puse a pensar un poquito en el milenio. Porque en el milenio el Señor va a venir, va a instaurar su reino y dice que Él va a gobernar con vara de hierro. Es decir, lo va a imponer. Mire, ¿busca la gente paz ahora? ¿Busca la gente justicia? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Busca la gente prosperidad? Sí. Todo eso va a haber en el milenio y aún así va a haber gente que al final del milenio lo van a tener que sacar porque se va a rebelar en contra de Dios, de la autoridad. Entonces, démonos cuenta que ya no es cuestión ni de justicia, ni es cuestión de prosperidad, ni es cuestión de tener paz, sino es cuestión de que el germen de la rebelión o de la rebeldía está dentro del corazón de aquellas personas. Porque la palabra rebeldía, dentro de las cosas que yo leí ahí, también es alguien que hace discordia, que pone discordia. Entonces, cuando pone discordia, dice la palabra, echa el contencioso de delante de ti y se van a acabar todos los pleitos, es decir, va a haber paz. Y al final de los 1000 años, eso es lo que va a hacer el Señor. Va a desatar a Satanás una vez más, lo va a dejar que vaya, que engañe a las naciones, dice, y va a juntar otra vez gente que quiere estar en rebelión, que tiene ese germen ahí adentro del corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar? El Señor viene, los mata y los saca a todos y ahí empieza la eternidad con paz. Pero dése cuenta el germen de rebelión que existe. Esa es parte de la contaminación que se dio desde la eternidad. No sé si estoy siendo claro, hermano, lo que le digo. Bueno, y si no estoy siendo claro, entonces búsquelo usted, pues está ahí en Proverbios capítulo 8, 9, está entre Génesis y Apocalipsis, todo eso que le estoy hablando. Lea toda la Biblia y después me pregunta. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque es necesario que nosotros no tengamos ese germen de rebeldía en nuestras vidas. Si nosotros tenemos mire, la Biblia tiene un principio y dice que si no podemos amar al que vemos, ¿cómo decimos que amamos al que no vemos? Usted no me puede decir a mí, hermano, que usted ama a Dios si usted no ama a su hermano que tiene ahí cercano. Es que viera todo lo que me hizo. La Biblia dice que lo debe de amar. Es que me cae mal. ¿Pero por qué le cae mal? Porque no piensa igual que yo. ¿Y quién le dijo que iba a pensar igual que usted? Es que lo que pasa es de que yo quería que él danzara a la hora que yo estaba danzando. ¿Pero y por qué? A lo mejor venía triste y lo que necesitaba era orar primero. Y que usted orara por él. Entonces entendamos eso. No quiero decir, no con eso estoy, bueno, entonces de aquí en adelante voy a hacerme el triste y así no danzo. No. Porque entonces también está siendo rebelde. La situación es que nosotros, hermano, podamos dejar que el Espíritu saque de nuestras vidas ese germen de rebelión que está ahí adentro. Parte de la corrección, es decir, parte de lo que extirpa o de lo que saca la rebelión o la rebeldía del corazón del niño es la vara. ¿Por qué cree usted que la psicología está en contra ahora de los principios de Dios? Si la vara sirve para extirpar el germen de rebeldía o de rebelión, se opone el mundo. Ahora es, ¿cómo le va a dar con vara? Lo va a traumar. Perdón, hermano, ¿a quiénes de aquí nos dieron un par de buenos varazos en alguna oportunidad? Y usted está traumado. No, al contrario, usted está educado
porque parte de su rebelión se la sacaron. ¿Se da cuenta cómo el pensamiento del mundo quiere desvirtuar las verdades de Dios? Entonces, le hablaba yo que parte de la herencia, que muchos junto al camino se pierden las herencias. Entonces, no seamos rebeldes, no nos pongamos junto al camino. Andemos en el camino. Si el Señor dice que debemos de utilizar la vara, no de que todo, ¿verdad? Que no es abuso tampoco, ¿verdad? De que quebró un vaso y ¡fa! No, porque tampoco no son vacas ni nada parecido, ¿verdad? Sus hijos. No. Por eso hay primero instrucción, enseñanza, corrección y por último viene la vara. Pero yo espero que nuestros hijos aprendan en los primeros dos, ¿verdad? Quizá en el tercero. Si necesitan la última, pues es otra cosa, pero eso ya es porque el germen de rebelión se está incrementando. Así que hay que sacarlo. ¿Sí me doy a entender? Pero el pensamiento del mundo es al contrario. No, ¿cómo va a ser eso? Usted tiene que sentarse, hablarle. ¿Y cuántas veces le va a hablar? ¿Ah? Hasta que sea un monstruo. Hasta que salga allá y usted lo esté yendo a sacar de la cárcel 20, 30 veces. Ahí ya no. Porque eso lo debió haber hecho antes. No se ponga junto al camino. No nos pongamos junto al camino. Eso es ser rebelde. No rebelde el niño, rebelde nosotros. No, es que la psicología dice. No. La psicología no. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me enseña a mí la palabra? Por eso le estoy diciendo, si alguien me va a oír en este mensaje, de una vez le digo que la palabra nos enseña primero a instruir al niño en su camino. Después nos llama a nosotros para que le corrijamos. Después para que lo disciplinemos y por último que le demos vara. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. No estar junto al camino. Si usted dice, ay no, pobrecitos mis hijos, yo no le digo nada porque mire, tan chiquito, ¿cómo va a ser eso que yo le suene? ¿Cuántas veces se lo ha dicho? ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. No, hombre, usted ya se salió del huacal. Igual que él. Usted por rebelde y él por más rebelde. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nuestra rebeldía potencializa la rebeldía del niño. ¿Cómo así, pastor? Sí, es que nuestra rebeldía se refleja al estar junto al camino y no obedecer a los estatutos, mandamientos, verdades que están contenidas en la palabra. Porque la palabra es el camino, que es Cristo Jesús. Sí me doy a entender, ¿verdad? Con eso. Ok, entonces, cuando usted y yo estamos metidos en el camino, entonces, oiga bien, mire, aquí es otra cosa. Estando junto al camino, ¿qué vienen? Las aves. ¿Las aves qué son? Espíritus inmundos, que traen pensamientos de parte de Satanás. En la explicación dice, y viene Satanás, ¿verdad? El diablo, el que nos adversa. Entonces, ¿qué es lo que envía a Satanás al que está junto al camino? En su rebelión, pensamientos, ¿verdad? Pensamientos que son espíritus inmundos que llegan a la mente. Dicen, no, otra vez vuelvo al ejemplo que le estaba dando. No hay que corregir, no hay que darle vara. Así, ahí se va a ir corrigiendo. No, así no se va a ir corrigiendo. Ya le enseñó, ya lo instruyó, ya le volvió a repetir la enseñanza. ¿No entiende? Entonces, dele un par de buenos varazos. No para matarlo, para corregirlo. ¿Ok? Entonces va a disminuir el germen de la rebelión. Y usted, métase, y yo, metámonos al camino que es Cristo. Porque si no llegan pensamientos que son humanos nada más. Se recuerda que fue lo que le dijo el Señor a Pedro. No, Señor, le dijo a Pedro, ¿cómo va a ser eso? Que tal cosa no te acontezca. ¿Cómo vas a ir a morir por salvar a todo el mundo? Solo a nosotros. Eso era lo que estaba diciendo. ¿Sabe por qué? Le voy a decir algo.
Y ahí está, ahí se lo voy a enseñar, no sé si hoy, pero algún día se lo voy a enseñar. Pedro era racista. Y si algún pensamiento se ha levantado es el pensamiento de racismo. Siempre ha existido, pero en este tiempo se está levantando más. No estoy hablando por la echadera de gente para sus casas, no. Estoy hablando del racismo a todo nivel. A todo nivel. Porque, hermano, hay gente que es racista en pensamiento, es racista ¿cómo se llama? En nivel cultural, es racista por color de piel, es racista por niveles académicos, es racista por apellidos, es racista, de muchas maneras es racista. Entonces no es un pensamiento de que no, lo que pasa es de que se levantó este presidente y entonces es racista. No, si el pensamiento de racismo ha sido de siempre, de mucho tiempo. Lo que pasa es de que ahora hay que darle auge, porque tiene que aparecer el hijo de iniquidad. Bueno, pero volvamos a esto. Entonces nosotros, hermano, tenemos que entender que vienen pensamientos si estamos junto al camino y no dentro del camino. Y eso es rebelión. Porque acaso no es en esos pensamientos de racismo, ¿acaso no es lo que se levantan rebeliones? Claro que sí. Y por eso dijo el Señor, es que mire hermano, qué tremendo hombre. Porque el Señor dijo que se levantarían reinos contra reinos, naciones contra naciones, etnias contra etnias. Ese es el final de los tiempos. Pero tenía que haber un detonante, algo que lo hiciera explotar. ¿Qué cosa? El pensamiento de racismo cuando se está junto al camino y no dentro del camino. Porque se vuelven rebeldes. Hay cristianos, hermano, que se meten a esas protestas y yo me pregunto, ¿para qué? Si lo que debemos de instruir, especialmente los ministros, lo que debemos de instruir a la gente, hermano, es a meternos dentro del camino. A decirle a la gente, ore por los que no están dentro del camino que es Cristo, presénteles el Evangelio y entonces se van a componer sus pensamientos. Porque esto no es una cuestión, hermano, de educación, esto no es una cuestión de que nos levantamos todos en armas y entonces aquello se va a caer. No. Si la violencia lo único que siembra es más violencia. El resultado de la violencia es mayor violencia. Entonces, démonos cuenta que es una cuestión de rebelión en el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Ok, entonces, parte de la rebelión es estar junto al camino y permitir que lleguen las aves, permitir que lleguen pensamientos que no son de Dios. Bueno, le decía eso por Pedro, porque el Señor reprende al diablo, llegó el diablo, ¿verdad? Llegó el diablo, vinieron las aves, en la explicación que dimos, reprende a Satanás porque Satanás es el que llega, y le dice, porque piensas en las cosas de los hombres. Entonces, ¿cómo era? Un pensamiento humano. Sálvanos solo a nosotros, los de la foto, los que estamos aquí, a los demás que se los chupe el diablo, o la bruja, o quien sea. Pero ¿y nosotros? Nosotros sí queremos estar salvos. ¿Sabe que Pedro se dio cuenta, hermano? Se le cayó ese pensamiento racista el día que él le ponen el manto delante y le dice el Señor, mata y come. No, dijo, jamás ha entrado cosa inmunda. No llames inmundo a lo que yo ya santifiqué, le dijo el Señor. Y en eso le tocan el timbre y le dicen, abajo te están esperando para que le vayas a hablar a un hombre que no es judío. Y llega y el Espíritu de Dios llega sobre aquellos hombres, desciende sobre de ellos, son salvos. Y entonces Pedro dice, ahora entendí que esta salvación es también para los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él decía, no solo nosotros, para los judíos nada más. Para los demás no. ¿Se da cuenta? Que a veces tenemos rebeldía y pareciera que no, ¿verdad? ¿Para qué le voy a ir a hablar? Así ese me cae mal. Ese mi primo, ese mi tío, ese fulano que vive allá a la parmeana. Así que se vaya al infierno. Racista.
rebelión. Porque la Biblia dice, id y predicad el evangelio, ¿a dónde? ¿Y quién es él, pues? Como que a veces tenemos un cachito de rebelión, ¿verdad? Dentro de nosotros. 13 parábolas en los capítulos 13. ¿Cuánto tiempo llevo? Saber, ¿va? 50. Ah, menos mal. No has contado. Volvé, ponerle otra vez ahí reset por no haber contado. Sigamos. Mire, le dije que a las 8 íbamos a tratar, ¿va? Dios mío. Ayúdanos, Padre. Perdón, hermano, fíjese que no le puse ahí, de haber puesto colorcito alrededor, ¿va? No, tal vez no lo lea ahí atrás, pero dice, parte cayó en pedregales. Usted tiene su Biblia ahí, Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Eso lo estuvimos explicando. Entonces, la profundidad, ¿hacia dónde está dirigida? Sí, pero no. Hacia el amor y la verdad. El amor y la verdad. Entonces, cuando nosotros, oiga bien esto, cuando nosotros no profundizamos en el amor de Dios y cuando nosotros no profundizamos en su verdad, entonces estamos siendo rebeldes. ¿Qué significa eso? Cuando usted y yo de repente, hermano, decimos, voy a leer la Biblia, no, mejor no, tengo algo más que hacer. No queremos profundizar en la verdad. Cuando nuestras prioridades son otras. Mire, aquí voy a tocar susceptibilidades o herirlas. Bueno, realmente no quisiera herirlas, ¿verdad? Realmente lo que quisiera es matar ese germen de usted y de mí, ¿verdad? Lo voy a poner con un ejemplo que faltan unos días para que llegue. Pero hay gente que va a preferir sentarse a ver su partido de fútbol a que estar delante de la presencia del Señor sirviéndole. Hay gente que ¿cómo decirlo para que no se me malinterprete? A lo mejor no, porque se van a sentir ofendidos algunos hermanos, y no quiero herirlos, así, ¿verdad? Porque como no se trata de eso, ¿verdad? Pero voy a lo siguiente, hermano, cuando nosotros, déjeme decirle esto así mejor. Si usted sirve, si usted tiene un privilegio en este lugar, o los que sirven en cualquier parte, en cualquier iglesia alrededor del mundo, dentro del cuerpo de Cristo, hermano, nosotros deberíamos de priorizar eso para nuestra vida. Usted, alguno me puede tal vez decir, y si quiere malinterpréteme si usted quiere. Pero a veces dice, no, lo que pasa es de que usted es el pastor y lo que quiere es ver llena su iglesia. Fíjese que sí y no. Mi intención no es ver llena la iglesia, porque yo le he dicho que hay iglesias que están llenas de gente que vive igual. Entonces, ¿de qué sirve tener un montón de gente que vive igual? Si no ha habido un cambio por el Espíritu, ¿verdad? Ahora, no, ese es el no, ¿verdad? Pero el sí es porque mi deseo, mi intención es que usted y yo lleguemos a entender algo en esta hora. Y es cuando nosotros le servimos a Dios con prioridad. Gracias, Padre. Esto era lo que le quería decir. Cuando nosotros le servimos a Dios con prioridad, entonces se nos quita la rebelión. ¿Y de dónde saca eso usted, pastor? De la Biblia. Porque la palabra dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Aquellos que sirvieron y entendieron que no era a Moisés al que le servían, ni era a Aarón, ni era a María,
ni era tampoco a los jefes de las 12 tribus, sino era a Dios. Esos fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero los que pensaron que le servían a cualquiera de aquellos que le nombré, esos se quedaron tirados en el desierto, porque llevaban un germen de rebelión. ¿Acaso no dice la Biblia, 10 veces me tentaron en el desierto? Y cuando usted busca las 10 veces que lo tentaron en el desierto, se refiere a 10 veces murmuraron ustedes en contra de la autoridad. ¿Por qué? Por servir, estando viendo nada más a lo exterior, y no saber que a lo que servimos es a Dios. Usted no le sirve a este pastor cuando usted viene a cumplir su privilegio. Es más, ni siquiera debería de servir por el privilegio. Usted y yo debemos de servir por el amor que le tenemos al Señor. Cuando usted no viene, se entristece mi corazón. Bueno, si anda de vacaciones, pues de plano, gócela. Pero cuando no, y usted no viene, se entristece mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, no ha entendido, o tiene otras prioridades, o no ha entendido que la Biblia dice, venid a mí los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Si no es mi palabra, no se lo estoy diciendo yo. Si el Señor le dice que lo va a hacer descansar, ¿de aquí va a salir descansado o no? Se va a salir renovado. Tal vez va a salir hasta mejor que si se hubiera ido a su casa. Porque por lo menos aquí se durmió toda la prédica, pero toda la palabra le entró y ya sale renovado. Se durmió una hora y ahora quiere pasar despierto todo el resto de la noche. Descansó. Hasta para eso envió el Señor a nosotros los ministros, para que usted duerma así sabroso y descanse. Pero mire, hermano amado, nosotros debemos de ver que parte cayó en pedregales donde no había profundidad. Profundicemos en el servicio a Dios, profundicemos en el amor a Él, profundicemos en su palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sabe que le decía yo aquí, le leía a usted hace un momento, que la palabra rebelión, uno de sus sinónimos era rechazar creer? ¿Verdad que sí? Es decir, no ser persuadido. Voluntaria, ahí dice rechazar creer voluntaria y perversamente. ¿Qué significa eso? Si yo creo lo que usted está diciendo, pastor, yo creo porque ahí está en la Biblia lo que nos está diciendo, pero lo rechazo. Es decir, no lo quiero tomar para mí. Eso es ser rebelde. Eso es tener piedras. Eso es porque no dejo que profundice en mí este pensamiento espiritual. Yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted nunca piensa usted en morir? ¿Ah? No digo que todos los días, ¿verdad? Porque si piensa en morirse todos los días, un espíritu de depresión tiene que liberarlo. Pero ¿ha pensado usted en algún momento en que si se muere? Yo creo que no hay ninguno que pasado los 5 años ya empiece a pensar, bueno, pues hay que dejar herencia, hay que ir viendo qué hacemos con los muchachos, porque y la frase es el día que yo falte, por no decir el día que me muera, ¿va? Hermano, pero déjeme decirle algo. Nosotros cuando nos ponemos en sinceridad, nos tenemos que dar cuenta
que la muerte está en cualquier parte, la muerte primera, pues. Y que nosotros no estamos exentos de ella, a menos que viniera el Señor y fuésemos trasladados sin ver muerte, ¿verdad? Pero le decía esto porque no pensemos nosotros en mañana le sirvo al Señor. En el otro año, hombre. No, después, cuando cambien al pastor, tal vez un día me cambian. Pero yo espero ser cambiado antes, ¿va? Por el Señor. Usted ya se había alegrado, dijo, ay, qué bueno, ya lo van a cambiar. No, hombre, de ese cambio no. El asunto es que nosotros, hermano, debemos de buscar servirle a Dios ahora, en este tiempo. Profundizar en su amor, profundizar en su misericordia. Dejar que esa palabra, más bien, no profundizar, sino dejar que el amor de Dios profundice en mí. Dejar que su palabra profundice en mí. Dejar que el pensamiento espiritual se meta dentro de mí para llegar a dar fruto. ¿Por qué le decía eso? Porque, hermano, como no tenemos los días comprados, este es el momento para empezar a dejar que se enraíce en nosotros el amor y la verdad de Dios. Este es el momento para empezar a servirle como es debido a Él. Que hay normas, que hay estatutos, que hay reglas. Amén, sí, definitivamente, porque no es así de que como se nos dé la gana, no. Hay un orden. Pero es necesario que nosotros, hermano, en nosotros se extirpe esos gérmenes. Porque prácticamente las piedras lo que son un germen de rebelión. O lo que representan, una de las cosas que representan las piedras en nosotros es el germen de rebelión. Por cuanto no deja profundizar la palabra. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. Y yo quiero estar siendo claro. Mire, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. En la explicación de la parábola dice que los espinos, ¿qué eran? ¿Se recuerda? Afanes y riquezas. Esas dos cosas, afanes y riquezas, ahogan la palabra, ahogan la verdad en nosotros. Entonces, ¿qué debemos nosotros de dejar? Los afanes. No se afane. No se afane. Si usted no es afanador, diría mi esposa, ¿verdad? No se afane. ¿Por qué nos afanamos? Es que lo que pasa es que yo necesito 2, 3, 4, 5 trabajos. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? Mire, mucha gente, no todos, pero mucha gente que se ha venido, hermano, a trabajar aquí fuerte, arduamente. ¿Sabe para qué le sirve todo lo que ganó? Dice, no es que me quiero ir a pasar mi vejez allá a mi país. Sí, para ir a comprar todo el montón de medicamentos cuando destruyó su vida aquí. ¿De qué nos sirve afanarnos a nosotros aquí? Yo no estoy diciendo que no trabaje. No, tampoco, ¿verdad? No hay que ser haragán. Pero yo lo que le estoy diciendo es, no permitamos que los afanes nos vuelvan rebeldes. ¿Sabe por qué es parte de la rebeldía? Porque si yo me afano tanto en las cosas, en las riquezas de este siglo, al final termino rechazando a Dios, no buscándole. Porque el Señor fue claro en decir, 2 señores hay a los que se sirven. O se sirve a las riquezas, o se sirve a Dios. Nada más. Entonces, usted y yo, saquemos esos espinos de nuestra vida. Saquemos esos afanes de nuestra vida. Mire, Dios provee para todo. Hace un ratito decía Juan Carlos en la administración, Dios se autoproveyó. Y de hecho, así es. Cuando usted busca la palabra, por ahí dice Jehová Jireh. No sé por dónde. Sí, Jehová Jireh no es
Jehová va a proveer. Así no dice eso no significa Jehová Jireh. Es Dios se proveerá a sí mismo cordero. Y se lo proveyó. Dios se proveerá. No dice la palabra del Señor que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. No dice que nosotros valemos más que todos esos pajaritos juntos. No dice la Biblia, hermano, porque la Biblia dice, ¿qué tiene más valor? ¿La vestidura o el cuerpo? El cuerpo. ¿O usted cree que vale más una vestidura que su cuerpo? No. ¿Y Dios no sabe que usted necesita de vestido? Entonces, ¿por qué nos afanamos? Uy, no, es que lo que pasa es que usted no sabe en todas las deudas que nos metimos. Ah, exacto, usted dijo la verdad. Nos metimos porque Dios nos lo metió. Por eso está afanado. Y eso es un pensamiento de rebelión. Señor, te voy a ayudar. ¿No fue eso lo que pasó con Abraham? ¿No tuvo un pensamiento él como de rebelión? Y hasta la fecha siguen las rebeliones por allá, levantadas. Y que ahora afectan a este lugar o a estos países de aquí. Porque acaso no se han levantado como terroristas, ¿ves? ¿Se da cuenta? Los gérmenes de rebelión son terribles. Han sido desde el principio de las creaciones. O casi desde el principio de las creaciones, cuando se reveló aquella entidad. Pero el asunto, a donde quiero llevarlo es, hermano, no se afane. Dígale que tiene al lado suyo, no te afanes. No te afanes con las riquezas de este mundo, que no te engañen las riquezas de este mundo. Yo estoy de acuerdo en que usted tenga su casa, su carro, su trabajo, que se compre sus cosas. Amén, gloria a Dios, está bueno. Disfrútelas. Pero ¿sabe qué? Primero, sea buen administrador de las cosas que Dios le da. No, me equivoqué. Primero, busque a Dios por sobre todas las cosas que usted tenga. Segundo, sea un buen administrador de las cosas que Dios le ha dado. Tercero, sepa usted dar también, porque dando es como se recibe. Entonces nosotros, hermanos, tenemos principios en la palabra. Por eso le decía, hay principios, estatutos, verdades, que Dios nos manda a nosotros para que salga toda esa rebelión. Le decía lo de Abraham porque Abraham vino y dijo, bueno, Señor, de aquí al otro año, pero ¿cómo le vamos a hacer, hombre, con Sara? Fíjate que el Señor me dijo que nos iba a dar un hijo de aquí al otro año. ¿Y Sara qué fue lo que le dijo? Pues aquí está la esclava. Porque de aquí al otro año te vas a quedar esperando si yo ya ni reglo. Yo ya no tengo ni óvulos. ¿Eso era lo que le estaba diciendo o no? Y el otro dijo, sí, tenés razón, Sarita, como la otra tal vez estaba bien bonita, ¿va? Rebelión. Germen de rebelión que quedó en otro rebelde. No nos afanemos. No se afane. Dios le va a proveer todo lo que necesita. Usted no necesita un segundo trabajo. Usted lo que necesita es meterse más con Dios. Cuando usted y yo nos metemos más con Dios, ahí viene la provisión de Dios. Dios proveerá, porque usted es su hijo. Dios se va a proveer a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se ve en usted. Entonces Él dice, este soy yo mismo. Entonces me tengo que proveer a mí. ¿Sí me doy a entender? No nos volvamos rebeldes. Y voy a terminar con esto porque yo creo que hasta me pasé, ¿va? Ya está en rojo. Ya me pasé el mar en rojo. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Cuidado. Porque esto siempre lo vemos así. Y decimos, sí está dando fruto. Aunque sea 30. Dese cuenta que aquí hubo una disminución. Mire, empieza por 100, pero termina en 30. Entonces quiere decir
¿Qué disminuyó en su búsqueda de Dios? Rebelión. Señor, ¿cuánto quieres de fruto? Todo, mijo. Dame todo tu fruto. Amén, aquí está 100 por 1. Después, oh no, ¿sabes qué, Señor? 60 para ti y 40 para mi familia, mi trabajo, mis cosas, tú sabes, vacaciones por lo menos de un mes, y pues que se aguante el pastor. Sí, está bien, hijo, pues eso es lo que tú quieres, dale. Después, Señor, ¿sabes qué? Mejor 30 para ti y 70 para mí. Ya no tengo mucho tiempo, pues allá de vez en cuando te voy a ir a visitar, ¿oíste, Señor? A tu casa. Rebelión. Y después de 30, ¿qué seguirá? Mire la reducción de 100, 60, 40%. Pero después de 60, bajó a 30. ¿Verdad? Ya la mitad. Y después de 30, ya nada. Ningún fruto. Rebelión. Cuidado, tengamos cuidado, mi amado. El hecho de que usted y yo seamos buena tierra, tenemos que cuidar. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar esta salvación tan grande que tenemos. No se confíe, no nos confiemos de decir, no, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, estoy tranquilo, cumplo con mi privilegio, no le debo al pastor, ya le dije que no me debe nada a mí, es un servicio a Dios. Todo lo que usted y yo hacemos es para el Señor. Y no es una lavada de coco, no es una lavada de cerebro. Es una lavada de cerebro, de corazón, de espíritu, de alma, de sentimientos, de pensamientos y de todo nuestro ser entero. Lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios para nuestras vidas. Póngase de pie en esta mañana. Lástima, nos faltan todavía 12, ¿verdad? Amado, que estás en este lugar, yo quiero llamarte en esta mañana y decirte, acerquémonos a Dios en esta hora y digámosle, Señor, yo no quiero tener ningún germen de rebelión en mi vida. Yo no quiero tener ningún germen de rebelión en mi vida. Yo quiero vivir en sujeción a nuestro Dios. Yo quiero vivir en sujeción a ti. Yo quiero vivir obedientemente, Señor, a las cosas que tú me hablas, a las cosas que tú me dices. Hermano, no nos afanemos. Saquemos toda piedra de dentro de nosotros, que el Espíritu de Dios lo arranque. Todos los afanes, todos los engaños de las riquezas que puedan haber, saquémoslas de dentro de nosotros. No estemos junto al camino, obedezcamos a la ley de Dios, del camino de Dios. Si tú habías estado dando 100 por 1, ¿cómo estás ahora? ¿No será que se redujo en ti? Cuidado. Oh, sí, cuando empezamos la iglesia, viera todos con qué deseo hacíamos las cosas, y ahora. Oh, sí, yo como oraba hace 20 años, y ahora. Oh, sí, yo buscaba la palabra del Señor hace 10 años, y ahora. Sí, viera que yo tenía privilegios, y yo estaba en la alabanza, en servidores, en los niños. Yo limpiaba las mesas, yo hacía todo, y ahora. ¿Dónde estás? ¿No será que tu 100 por 1 se redujo? No sé cuánto, no te puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es, si aquello que tú hacías para Dios con todo tu amor, con todo tu deseo, hermano, ya no está, algo pasó. El deleite, dice la Biblia en el libro de Proverbios, yo era su deleite, dice la sabiduría. Yo era su deleite. Como quien dice, dejé de serlo. ¿Cuándo? Cuando se rebeló. Cuando dejó. Cuando ya no quiso servir a Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana. ¿No será que hay algún germen que empieza como a molestarte en cuanto a la rebelión contra Dios? No, hermano, yo no soy rebelde. Ya sos rebelde.
Porque te molestaste, te enojaste por lo que te estoy diciendo. Mejor date cuenta, ¿no será que bajaste tu nivel de servicio a Dios? ¿No será que tus prioridades han sido otras? Yo te voy a invitar a que si tú quieres venir aquí delante del Señor, hagamos de esta plataforma un lugar secreto para venir delante del Señor, donde solo tú y Él. Y decirle: Señor, yo no quiero tener ningún germen de rebelión en mi vida, de ningún tipo. Aún si tú consideras que estás bien, mi invitación es, claro, lo puedes hacer ahí en tu lugar si tú quieres, pero este lugar va a estar abierto para decirle al Señor: Señor, yo no quiero vivir en rebelión. Hasta aquí yo he estado aprendiendo la sujeción. Hasta aquí, Señor, yo no me he salido del camino. Yo he estado, Señor, he dejado que tú saques los pedregales. Los afanes de esta tierra no me han estado molestando. Estoy dando mi 100% delante de ti, por lo menos así lo siento. Entonces dile: Señor, ayúdame a mantenerme así. Ayúdame a mantenerme, Señor, en ese 100%. Hágalo usted por su propio corazón, por su propio deseo. Perdóneme que se lo diga una vez más, a mí no me va a hacer ni más ni menos que usted tome la invitación y venga. Lo mejor es que usted y usted mismo lo haga.